Mi esposa dijo que quería separarse. Me volví hacia su hermana. ¿Te gustaría mudarte conmigo? Todos nos reímos. Mi esposa se sonrojó. Al día siguiente, su hermana me envió un mensaje de texto. ¿Sigue en pie la oferta? Era una fresca mañana de sábado en la Ciudad de México, y yo estaba de pie en la cocina, descalzo, bebiendo mi segunda taza de café, cuando Daniela finalmente decidió hablar. Ya no te amo, Roberto. Lo dijo como si estuviera informando del tiempo, tranquila, inexpresiva, sin siquiera levantar la vista de su taza. Las palabras no explotaron. Congelaron toda la habitación. Mis dedos se apretaron alrededor del asa de mi propia taza antes de darme cuenta de que estaba conteniendo la respiración. ¿Tú qué? Pregunté, con una voz más afilada de lo que pretendía. Tomó un sorbo lento, finalmente mirándome con esa fría indiferencia que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Daniela? Mi esposa desde hacía 9 años. La misma mujer que una vez se rió tan fuerte que lloró durante un desastre con un pastel en Navidad. La mujer que ahora me miraba como a un extraño ligeramente inconveniente. No te amo, repitió, con un tono tan plano como el granito. Desde hace un tiempo. Entonces, ¿qué diablos estamos haciendo aquí? Espeté. ¿Por qué fingir? ¿Por qué desayunar juntos? ¿Por qué actuar como si? No estoy fingiendo nada, me interrumpió, dejando su taza con un suave tintineo. ¿No lo estás? La miré con incredulidad. ¿Soy yo el que finge, Daniela? Acabas de lanzar una bomba nuclear sobre nuestro matrimonio mientras tomábamos café. Eres tan dramático, murmuró, pasando a mi lado. Ve a un terapeuta. Resuelve tus problemas. Me giré, siguiéndola, alzando la voz ahora. ¿Crees que esto se trata de que yo estoy roto? ¿Crees que el que te alejes de todo lo que construimos es mi problema? Nunca dije que me estuviera alejando, dijo por encima del hombro, solo retrocediendo emocionalmente. Eso es todo. Eso fue todo. No lloró. No gritó. Ni siquiera se inmutó. Era de hielo. Sentí como si acabaran de borrarme de mi propia vida. Daniela, ¿por qué ahora? ¿Por qué así? No respondió, simplemente caminó hacia el refrigerador y sacó un yogur como si no estuviéramos en medio de un completo colapso emocional. ¿Sabes qué? Dije, tratando de mantenerme firme. Bien. ¿Quieres que vaya a terapia? Lo haré, pero no por la razón que piensas. Enarcó una ceja. Voy a demostrar que no soy yo el que está roto aquí. Daniela esbozó una leve y sarcástica sonrisa. Buena suerte con eso. Eso fue todo. Sin abrazo, sin disculpa, sin arrepentimiento. Se dio la vuelta y salió de la cocina como si no acabara de partir mi mundo en dos. Me quedé allí, en un silencio atónito. La casa a mi alrededor se sentía de repente demasiado silenciosa, demasiado limpia. El zumbido del refrigerador parecía más fuerte que los latidos de mi corazón. Soy Roberto, 38 años, ingeniero civil. Diseño las casas de ensueño de otras personas para ganarme la vida. La nuestra. 4 dormitorios, 2 baños y medio, suelos de madera, encimeras de granito. El tipo de lugar que verías en un catálogo. Pero nada de eso importaba ahora, porque la mujer que una vez hizo que esa casa se sintiera viva, ahora se movía por ella como si fuera un museo. No estaba enojada. Eso habría sido más fácil. Estaba indiferente. Y eso cortaba más profundo de lo que la rabia jamás podría hacerlo. En una oficina en Polanco. Edificios de cristal, setos recortados, una fuente de agua goteando justo afuera de la entrada como si estuviera destinada a calmar los nervios antes de que fueran destrozados. Me senté rígidamente en el suave sofá frente a la doctora Herrera, una mujer de unos 45 años con un portapapeles, ojos amables y una voz tan calmada que te hacía sentir que tu casa no estaba realmente en llamas. Daniela estaba sentada a mi lado, con las piernas cruzadas, un bolso de diseñador cuidadosamente aparcado junto a sus tacones. Llevaba la misma leve sonrisa que usaba en los almuerzos cuando quería que la gente supiera que ella estaba por encima del drama.
La doctora Herrera comenzó con suavidad. Entonces, Roberto, Daniela me dice que ella sugirió la terapia. Es un buen paso. ¿Qué esperan obtener ambos de la sesión de hoy? Abrí la boca, pero Daniela se me adelantó. Bueno, comenzó con un suspiro, pensé que podría ayudarle a ver lo controlador que puede llegar a ser. Parpadeé. ¿Controlador? No me miró. Miró a la doctora Herrera como si estuviera dando un discurso de apertura. Quiero decir, no es agresivo ni nada por el estilo, pero emocionalmente, es como si necesitara que todo estuviera envuelto en un lazo perfecto. Y si yo no encajo en eso, es un problema. Me incliné hacia adelante. Me dijiste que ya no me amabas. Eso no es un calendario desajustado, Daniela. Es una granada. Ella agitó una mano, su voz melosa. ¿Ves? A esto me refiero. Todo es una explosión para Roberto. Siempre extremo. La doctora Herrera me miró. Roberto, ¿cuál fue tu reacción cuando Daniela mencionó esto? Me tomó por sorpresa, dije, tratando de mantener mi tono estable. Un minuto estamos en la cocina, y al siguiente está bebiendo café como si estuviera terminando un contrato de alquiler. Sin advertencia, sin conversación. Daniela se rió ligeramente. Oh, vamos. ¿No notaste la distancia entre nosotros? ¿El silencio en la cena? ¿La forma en que he estado durmiendo en el borde de la cama durante meses? La miré fijamente. Entonces, ¿tu silencio se suponía que era mi señal de advertencia? Eso no es comunicación. Es una trampa. La doctora Herrera levantó una mano con delicadeza. Vayamos más despacio. Daniela, ¿puedes decirme qué quieres sacar de esto? Inclinó la cabeza, pensativa. Quiero que Roberto deje de fingir que estamos bien. Quiero que mire hacia adentro. Que asuma su responsabilidad. ¿Por qué? Pregunté. Tú eres la que dijo que había terminado. Y lo mantengo, dijo, descruzando las piernas, su voz como la seda. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, tendrías el valor de enfrentar tu parte en por qué esto se enfrió. Me volví hacia la doctora Herrera. Esto es con lo que he estado lidiando. Un lento apagón emocional. Sin honestidad, solo capas de desapego. Y ahora, aparentemente, soy la razón por la que ella no puede sentir nada. Daniela se encogió de hombros. Actitud defensiva. Un clásico. La doctora Herrera garabateó algo. Resistí el impulso de inclinarme para leer qué casilla acababa de marcar. Al final de la hora, Daniela había dicho la palabra límites 6 veces, usado frases como capacidad emocional y brechas de empatía, y de alguna manera se las arregló para presentarse a sí misma como la parte herida y la guía espiritual a la que no logré seguir. Cuando salimos, el sol había caído bajo detrás de los edificios, pintando largas sombras en el estacionamiento. Desbloqueé el coche pero no entré. Me volví hacia ella. ¿Por qué me trajiste aquí si no tenías intención de hablar? Daniela no respondió de inmediato. Se puso las gafas de sol, se alisó la falda y luego me ofreció la sonrisa más falsa que jamás había visto. Lo necesitabas, dijo simplemente. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. No, dije, más bajo ahora. Solo querías una audiencia. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando si valía la pena responderme. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche sin decir una palabra más. La sonrisa permaneció en su rostro hasta que se deslizó detrás del volante y se fue. Me quedé allí un momento más, solo en el lento y ardiente naranja del atardecer, preguntándome cuándo la mujer con la que me casé había aprendido a tratar el silencio como una cuchilla. La azotea estaba iluminada con guirnaldas de luces y música suave, el tipo de lista de reproducción destinada a ser ignorada, versiones acústicas, ritmos tranquilos, nada demasiado atrevido. Era el tipo de fiesta donde la copa de vino de todos parecía la misma, y nadie admitía que estaba aburrido. Estaba junto a la mesa de bebidas, con un whisky con soda en la mano, cuando Daniela se acercó,
perfectamente pulida con un sedoso vestido azul marino que se movía como si hubiera ensayado para esto. Chocó su copa contra la mía. Por noches civilizadas y crecimiento emocional, dijo. Enarqué una ceja. Eso es extrañamente específico. Me dedicó la misma sonrisa ensayada de la terapia. Bueno, pensé que lo mantendríamos maduro esta noche. Sin escenas, sin drama. No sabía que existía el riesgo de que yo incendiara algo, dije secamente. Oh, Roberto, se rió, pasando una mano por mi brazo como si yo fuera un encantador perro viejo que se había colado en un espacio de adultos. A veces eres tan reactivo. Antes de que pudiera responder, se alejó y se dirigió directamente hacia el grupo junto a la barandilla. Amigos que ambos conocíamos desde hacía años. Compañeros de trabajo, vecinos, el tipo de personas que dicen cosas como, deberíamos ir a almorzar todos juntos, y nunca lo dicen en serio. Entonces lo hizo. De pie, erguida, con la copa en alto como si estuviera brindando por un compromiso, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Hola a todos, solo quería decir que Roberto y yo hemos decidido vivir separados por un tiempo. Mi bebida se congeló a medio camino de mi boca. Miró a su alrededor, a los rostros atónitos. Es mutuo, añadió rápidamente. Y saludable. Nos estamos dando espacio el uno al otro. Es algo realmente positivo. El silencio que siguió fue agudo. Prácticamente se podía oír el chirrido de un disco en la mente de alguien. Unos pocos asentimientos educados. Un tipo se aclaró la garganta. Nuestra amiga Jimena murmuró algo sobre lo valiente que sonaba eso. Yo no dije una palabra. Daniela me miró fijamente a los ojos, esperando que dijera algo que demostrara que ella tenía razón, que yo era el frío, el inestable, el hombre del que tuvo que distanciarse por su seguridad emocional. Pero en lugar de eso, me volví hacia la única otra persona en esa fiesta que no había hablado, Sofía, la hermana menor de Daniela. Sofía había llegado tarde y ahora estaba apoyada en una maceta con su habitual presencia tranquila, una chaqueta de mezclilla sobre un vestido sencillo, sin maquillaje, sin máscara. Oye, Sofía, dije, lo suficientemente alto para que el grupo me oyera. Ya que está a punto de quedar un dormitorio vacío, ¿qué tal si te mudas tú en su lugar? Todas las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. Sofía parpadeó. ¿Qué? Le di una sonrisa relajada, levantando mi copa. Es broma. Más o menos. Una ola de risas incómodas recorrió el grupo. Alguien murmuró, vaya, en su vino. Los ojos de Sofía buscaron los míos, pero no parecía ofendida, solo sorprendida y quizás un poco curiosa. El rostro de Daniela se sonrojó intensamente. Sus dedos se apretaron alrededor del tallo de su copa. Veo que te estás tomando esto en serio, espetó. Te estoy tomando a ti muy en serio, respondí suavemente, bebiendo de mi copa. Hiciste un anuncio público. Yo solo le di una respuesta pública. Sofía pareció querer decir algo, pero decidió no hacerlo. En su lugar, simplemente tomó un sorbo lento de su vaso, con los ojos todavía fijos en mí. La fiesta nunca se recuperó del todo. Las conversaciones intentaron reanudarse, pero el ritmo se había roto. La gente seguía mirándonos como si fuéramos un teatro en vivo por el que no habían pagado. No salí furioso. No me defendí. Simplemente me recliné contra la barandilla, disfrutando de la brisa, mi vaso medio lleno, mi silencio más ruidoso que cualquier discusión que pudiera haber iniciado. Era más de medianoche cuando llegamos a casa. La casa estaba en silencio, iluminada solo por el suave resplandor de la luz del porche que se filtraba a través de las cortinas de la sala. Apenas había cerrado la puerta detrás de nosotros cuando Daniela se volvió hacia mí como un interruptor. Me avergonzaste, siseó, sus tacones resonando en el suelo de madera mientras se dirigía directamente al dormitorio. La seguí, tranquilo, sin perseguirla, solo observando. Delante de todos, dijo más alto, tirando de la cremallera de su vestido con movimientos bruscos. Se suponía que era una simple y madura actualización. Una conversación. Y tú, Dios, me humillaste con esa broma. ¿Fue una broma?
Pregunté, apoyado en el marco de la puerta. Se giró bruscamente, sus ojos centelleando. ¿Qué crees que estabas haciendo? ¿Coqueteando con mi hermana? ¿Estás loco? Me quedé en silencio por un momento, luego me encogí de hombros. Hiciste un espectáculo del derrumbe de nuestro matrimonio, Daniela. No puedes ofenderte cuando alguien responde. Eso no fue lo que hice, espetó, cerrando de un portazo la puerta del armario. Fui honesta. Maduré. Dando a la gente un contexto para que no pensaran que había pasado algo peor. ¿Algo peor? Repetí. ¿Cómo qué? ¿Que decidieras lentamente distanciarte y tratarme como un compañero de piso hasta que me rindiera? ¿Y luego anunciarlo como un informe meteorológico mientras todos beben rosado? Ahora caminaba de un lado a otro, agitando las manos. No lo entiendes. Nunca lo entendiste. Ese es todo el problema. Quieres emociones ordenadas, respuestas claras, una esposa que se comporte de cierta manera para no tener que sentir nada real. Respiré hondo. Ya tomaste tu decisión. La has estado tomando en cámara lenta durante meses. No actúes como si esto fuera por una fiesta o un comentario. Simplemente estás enojada porque la máscara se rompió delante de otras personas. Se detuvo, respirando con dificultad. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Luego se dirigió a la cómoda, abrió el cajón superior y comenzó a sacar ropa con movimientos silenciosos y bruscos. No puedo seguir con esto, dijo sin levantar la vista. He terminado de fingir que esta casa es algo más que una jaula. No me inmuté. No te detendré. Miró por encima del hombro, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Lo digo en serio, dije. ¿Quieres irte? Veré. Pero no te quedes aquí esperando que te ruegue. He terminado de jugar ese papel. Dudó. ¿Ya no te importa? Me importa, dije claramente. Pero no lucharé por alguien que ya se fue emocionalmente. Hiciste tu salida hace semanas, Daniela. Esto es solo la formalidad. Eso la golpeó. Pude verlo en la forma en que sus hombros se tensaron. Aún así, siguió empacando, un suéter, vaqueros, artículos de tocador, doblados ordenadamente como si se fuera de viaje de fin de semana, no como si estuviera dejando a su marido. Se detuvo en el umbral de la puerta con su bolso al hombro, escaneando la habitación. ¿Realmente me estás dejando ir? Ya lo hice, respondí. La noche que dijiste que necesitaba terapia solo para sobrevivirte. Miró al suelo durante un largo segundo, luego asintió de forma silenciosa y cortante. Y entonces se fue. Sin un portazo, sin un insulto final, solo el suave sonido de sus pasos desvaneciéndose, seguido por el clic de la puerta principal y el susurro del viento a través de la mosquitera del porche. Me quedé solo en el dormitorio, la puerta del armario aún abierta, su aroma persistiendo débilmente en el aire. Sin ira, sin súplicas, solo paz. Una paz pesada y silenciosa. La mañana después de que Daniela se fuera se sintió extrañamente quieta. No había pasos furiosos por el pasillo. No había puertas de armarios cerrándose de golpe en protesta pasiva. Solo pájaros afuera y el aroma del café sobrante que nunca terminé ayer. Estaba de pie en la cocina, taza en mano, mirando sin ver por la ventana cuando mi teléfono vibró. Era Sofía. ¿Hablabas en serio sobre que me mudara? ¿O fue solo una broma del tipo, arruinemos la fiesta? Miré la pantalla por un segundo, mi pulgar flotando. Luego escribí, nos vemos para tomar un café en 1 hora. En el mismo lugar al que siempre me arrastras cuando estás en la ciudad. Respondió al instante, ya estoy a medio camino. El café era un pequeño y acogedor rincón que Daniela siempre fingía que era demasiado bohemio para su gusto. A Sofía, por otro lado, le había encantado desde la primera vez que las llevé a ambas allí hacía años. Los baristas la conocían por su nombre. Nunca la vi pedir lo mismo 2 veces. Ya estaba en un asiento junto a la ventana cuando llegué, la misma chaqueta de mezclilla, el pelo recogido esta vez, un poco desordenado. Sin maquillaje. Parecía cansada, pero real.
Me deslicé en el asiento frente a ella. Viniste, dijo, sosteniendo su café como un salvavidas. Siempre vengo, respondí. Es como mi sello personal. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Hubo un instante de silencio antes de que volviera a hablar. Entonces, ¿era una broma? ¿Lo de mudarse? No bromeo a menos que sea inapropiado, dije. Y ese momento pedía algo inapropiado. Se rió en voz baja. ¿Justo? La observé por un segundo. Parecía que quería decir algo, pero estaba tratando de decidir si valía la pena el riesgo. Pareces alguien con una historia, dije. Sofía respiró hondo. Daniela les dijo a mis padres que yo era emocionalmente inestable y que había estado causando problemas en su matrimonio. Mi corazón se hundió. ¿Hizo qué? Les dijo que me estaba entrometiendo, que era demasiado cercana a ti, que yo, se interrumpió y sacudió la cabeza, parpadeando con fuerza. Me echaron. Dijeron que necesitaba encontrar límites y dejar de meterme en vuestra vida. Ni siquiera sabía que había dicho todo eso hasta que mi mamá me leyó el mensaje que Daniela le envió. Lo hizo sonar como si yo fuera una pequeña acosadora extraña que no podía soltar al marido de su hermana mayor. Apreté la mandíbula. ¿Cuándo fue esto? Hace una semana, quizás más. Dormí en mi coche durante 3 noches antes de que una amiga me dejara dormir en su sofá, respiró de forma temblorosa. Pero eso se acaba pronto. Su prometido vuelve de su despliegue y bueno. Lo dijo como si no fuera gran cosa, como si vivir con una maleta fuera una fase por la que pasas, como las alergias estacionales. Sofía, dije en voz baja, podrías haber venido a mí. No quería ser parte de las consecuencias, dijo. Tenías suficiente con lo tuyo. Todavía lo tienes, respondí. Pero ahora tengo una habitación de invitados. Sábanas limpias, wifi rápido y nadie diciéndote que te mantengas en tu sitio. Me miró, sorprendida. ¿De verdad lo estás ofreciendo? No hago ofertas vacías. Lo sabes. Miró su taza durante un largo momento, luego asintió. Está bien, dijo suavemente. La acepto. Solo por un tiempo. El momento se sintió pequeño, pero el cambio fue real. La tensión entre nosotros no era pesada. Era una curiosidad tácita, un entendimiento silencioso, y debajo de todo, una corriente constante de algo que no había sentido en semanas, confianza, reconstruyéndose, pieza por frágil pieza. Es extraño lo que cambia la sensación de una casa. No las paredes, no la pintura, ni siquiera el silencio. Es la forma en que alguien dobla una manta sin que se lo pidan. La forma en que una taza de café aparece mágicamente frente a ti antes de que hayas dicho que la necesitabas. La música suave que suena desde otra habitación, no para aparentar, sino porque alguien necesita una luz de fondo mientras limpia. Sofía se instaló en silencio. Sin fanfarria, solo una bolsa de lona y un sentimiento de gratitud al entrar en la habitación de invitados. Al tercer día, había reorganizado el especiero, encontrado un calcetín perdido que yo había dado por perdido hace mucho tiempo y cambiado las 2 bombillas LED brillantes del pasillo por unas más suaves. No preguntó, simplemente se dio cuenta. ¿No te importa? Preguntó una mañana, señalando los nuevos paños de cocina que había comprado. Negué con la cabeza, sonriendo. ¿Crees que alguna vez en mi vida he elegido un paño? Se rió, deslizando un plato de huevos por la encimera. Solo intento que se sienta menos como un hotel y más como una casa con pulso. Unas noches más tarde, estábamos en una carne asada en el patio de un amigo. Nada grande. Hamburguesas, juegos, una nevera que deberían haber sido 3. Ni siquiera me di cuenta de que alguien había tomado la foto hasta el día siguiente. Sofía y yo estábamos sentados en los escalones traseros, riéndonos de algo, ni siquiera recuerdo de qué. Pero en la foto, estoy a media carcajada, con la cabeza echada hacia atrás, y ella se inclina ligeramente hacia mí, sonriendo como no lo había hecho en semanas. No era romántico. No era posado. Pero se veía cálido. Terminó en internet, etiquetada, compartida.
No le di mucha importancia hasta que 2 días después, sonó el timbre a las 9 de la noche. Era Daniela. El pelo alisado, brillo de labios, llevando ese suéter de hombros descubiertos que solía sacar en las noches en que quería lucir deslumbrante sin esfuerzo. Abrí la puerta pero no me aparté. ¿Puedo entrar?, preguntó, sus ojos desviándose más allá de mí hacia el pasillo. No creo que sea una buena idea, dije con calma. Su voz se quebró, apenas perceptible, pero lo oí. Vi la foto. Me apoyé en el marco de la puerta. También la mayor parte de la Ciudad de México, al parecer. Ella bajó la vista. ¿Te ves feliz con ella? No respondí. Roberto, yo necesito decir algo, insistió. Me equivoqué. No sabía lo que quería y pensé que el espacio ayudaría, pero no fue así. Solo me mostró lo que perdí. ¿Lo perdiste?, pregunté, ¿o lo tiraste a la basura? Se estremeció. No intentaba hacerte daño. Pero lo hiciste, dije, mi voz baja pero firme. Y ahora estás aquí por una foto. No por una llamada, no por una conversación. Por una foto. Parecía que quería discutir, pero las palabras no salían. En su lugar, susurró, todavía te amo. La estudié durante un largo momento, luego dije, amas tener el control. Roberto, no estoy enojado, interrumpí. Pero no estoy disponible para una segunda ronda de tu incertidumbre. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, asintió lentamente, conteniendo algo que no quería que yo viera. Está bien, susurró. No le cerré la puerta en la cara. Simplemente no la abrí más. Se dio la vuelta, caminando lentamente por el sendero de regreso a la noche. Dentro, Sofía levantó la vista del sofá donde estaba acurrucada con un libro. Era ella, ¿verdad? Asentí. Sí. No curioseó, no se regodeó, solo levantó el control remoto. ¿Quieres terminar la película o sentarte en silencio con helado? Esbocé una sonrisa. Silencio y helado. Mucho de ambos. Se hizo a un lado en el sofá y palmeó el cojín a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Esa noche, después de la sorpresa de Daniela, Sofía se acostó temprano. Afirmó que era el libro lo que la había cansado, pero pude notar que su energía decayó en el momento en que sonó el timbre. Me quedé despierto, viendo una película a medio terminar en silencio, el tipo de ruido de fondo que no miras pero necesitas oír, algo para llenar el espacio entre pensar demasiado y sentir demasiado. Alrededor de las 11:04 de la noche, mi teléfono vibró en la mesa de centro. Número desconocido, sin nombre guardado. Supe de inmediato que era Daniela. El mensaje era solo una foto, una copa de vino tenuemente iluminada chocando con otra sobre una mesa de cena. Su mano, inconfundible, estaba en el encuadre, la manicura recién hecha en rojo. Luego llegó el texto, todo estuvo genial. Me incorporé, el brillo de la pantalla iluminando mi rostro como un foco. Volví a tocar el hilo de la conversación, pero el mensaje ya no estaba. Borrado. Desvanecido como si nunca hubiera existido. Pero lo había visto. Sabía lo que había visto. Mi estómago se revolvió, un frío extraño instalándose en mi pecho. No respondí. Ni siquiera hice una captura de pantalla. Simplemente me quedé mirando el hilo de chat vacío hasta que la pantalla se atenuó por sí sola. Algo no cuadraba. La visita, las repentinas confesiones emocionales, luego este mensaje. No era remordimiento. Era una actuación. Y ahora no solo estaba confundido. Estaba curioso. La tarde siguiente, conduje hacia el este de la ciudad, la parte llena de esos lugares a los que solo llevas a alguien a quien intentas impresionar. Platos pequeños, bombillas Edison, menús con títulos de una sola palabra. Y allí estaba, Bistro El Encanto, uno de los favoritos de Daniela. Aparqué al otro lado de la calle, con las ventanillas bajadas, el motor apagado. El suave zumbido de un trío de jazz flotaba desde la puerta abierta. No tardó mucho.
Estaba allí, en un reservado de la esquina cerca del patio trasero, el pelo rizado, vestido negro, tacones altos. Frente a ella, un hombre que no reconocí se inclinaba cerca, su mano rozando la de ella mientras reían sobre un plato compartido de algo probablemente carísimo. No estaba llorando. No tenía el corazón roto. Se veía radiante. Se veía libre. El tipo de libertad que no le muestras a alguien a quien acabas de afirmar que todavía amas. Observé desde el asiento del conductor, con la mandíbula apretada. Aún no había ira, solo confirmación. Cuando él se inclinó y le susurró algo al oído que la hizo reír, ella no se apartó. Dejé que el momento se asentara. No estaba sorprendido. Había terminado de sorprenderme. Esto no se trataba de duelo o espacio o redescubrimiento. Se trataba de que Daniela estaba montando su próximo acto en caso de que el primero no saliera bien. Y yo no estaba en él. Arranqué el motor. No tomé una foto. No entré. Ya tenía lo que necesitaba. La prueba no siempre son píxeles. A veces es la mirada en los ojos de alguien cuando no cree que lo estás viendo. Y por lo que vi en los suyos, ella nunca iba a volver porque, en realidad, nunca se había ido. Comenzó con una llamada de Javier, uno de los pocos amigos que se habían quedado después de la fiesta en la azotea. ¿Dijo qué? Pregunté, sosteniendo el teléfono entre mi oreja y mi hombro mientras lavaba los platos. ¿Qué te estás acostando con Sofía?, dijo, en voz baja, como si compartiera secretos de estado. Por eso se mudó, al parecer. Dijo que lo sorprendió. Dijo que Sofía ha estado detrás de ti durante meses. Amigo, la mitad del chat grupal le cree. Puse el plato con cuidado en el fregadero. Por supuesto. Daniela no solo quemaba puentes. Hacía estallar toda la calle y repartía mapas que me señalaban a mí. Después de colgar, los mensajes de texto comenzaron a llegar. Marisa, realmente pensé que eras mejor que eso. Con su hermana. Es muy bajo, Roberto. David, tenía razón sobre ti. Nunca la mereciste. Mi tía Carmen, de todas las personas, escuché algunas cosas muy preocupantes. Espero que no sean ciertas. Daniela está devastada. Cada mensaje era como un corte de papel. Pequeño pero interminable. Para el mediodía, tenía al menos 20. Sofía entró en la cocina a media tarde, con los auriculares puestos, sosteniendo una bolsa de la compra. Se detuvo al ver mi cara. ¿Qué pasó? Le mostré el teléfono. Su expresión se ensombreció al instante. Ahora lo está diciendo en voz alta. ¿Campaña completa?, dije. Modo víctima. Diciéndole a todo el mundo que hemos estado viéndonos a escondidas desde antes de que se fuera. Sofía dejó la bolsa con cuidado. ¿Quieres que diga algo? No, dije. Lo haré yo. Abrí mi portátil y comencé a reunir lo que tenía, la tarjeta de la cita de la sesión de terapia, con fecha posterior a la conversación del «No te amo», de Daniela, una captura de pantalla de su mensaje la noche que envió la foto de la cena, con la marca de tiempo antes de que fuera borrado, la foto de Sofía y yo en la carne asada, incluyendo la fecha de la etiqueta. Mucho después de que Daniela se hubiera mudado, una copia del mensaje de texto donde Sofía preguntó por primera vez si hablaba en serio sobre que se mudara. Luego añadí una más, una foto discreta desde la ventanilla de mi coche. No del rostro de Daniela, solo el reflejo de ella y ese hombre en el bistró, sus copas tocándose, su sonrisa visible a través del cristal. Compuse un simple mensaje: he permanecido en silencio por el bien de la privacidad, pero como Daniela está hablando por mí, aquí está la cronología. Ella se fue de nuestra casa. Pidió espacio. Sofía se mudó una semana después, tras ser echada por su propia familia debido a una mentira que Daniela contó. No he pedido compasión, pero no aceptaré ser pintado como el villano en una historia que fue escrita por otra persona. Sois libres de elegir bando. Solo aseguraos de saber de qué lado está la verdad. Adjunté los archivos y le di a enviar, no solo a las personas que me habían enviado mensajes, sino a todos.
El silencio posterior se sintió como la calma justo antes de que un frente de tormenta cambie de dirección. No tardó mucho. Esa noche, Javier volvió a escribir. Javier, vale. Vaya. No lo sabía. Eso lo cambia todo. Luego Marisa. Marisa, lo siento mucho. Le creí demasiado rápido. Es culpa mía. Incluso mi tía respondió. Tía Carmen, me equivoqué. No te merecías eso. Ni tampoco Sofía. Poco a poco, la marea cambió. Un chat grupal donde mi nombre había sido arrastrado por el fango eliminó silenciosamente el hilo. Una invitación de la que me habían excluido la semana pasada fue reenviada de repente. Alguien incluso publicó en un grupo de Facebook de amigos en común: a veces las personas te muestran quiénes son realmente, y deberías creerles a la primera. Y aún así, no me regodeé. Simplemente le mostré a Sofía las respuestas a medida que llegaban. Leyó algunas, luego me miró a los ojos. No hiciste esto para recuperarlos de tu lado. No, dije. Lo hice para poder volver a respirar. Y en el silencio que siguió, finalmente lo hice. El golpe en la puerta no fue tímido. Fue frenético. Supe que era ella incluso antes de abrir. ¿Daniela? Estaba allí con el rímel corrido, un suéter arrugado medio caído de un hombro, como si se hubiera ido con prisa. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido toda la manzana. Roberto, respiró. Necesito hablar contigo. No me moví del umbral. No vas a entrar, dije. Parpadeó, sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque aquí es donde termina el juego, dije, con voz baja y uniforme. Lo quemaste todo y luego me entregaste la caja de cerillas. Su labio inferior tembló. No quise que esto llegara tan lejos. Yo solo le dijiste a todo el mundo que te engañé con tu hermana. Le mentiste a tu propia familia. A la mía. Inventaste una historia y te aseguraste de que no pudiera defenderme sin parecer que te estaba atacando. Miró más allá de mí, hacia el pasillo, como si buscara algo a lo que aferrarse. Estaba herida. Estaba enojada. Y ahora estás expuesta, dije. No sabía que la gente se volvería en mi contra, susurró. No se volvieron, dije. Simplemente vieron las pruebas. Salí y cerré la puerta detrás de mí, interponiéndome entre ella y la casa como un muro silencioso. Le dijiste a tu madre que manipulé a Sofía. Le dijiste a la mía que te aislé emocionalmente. Y todo el tiempo estaba sentada en un bistró 2 noches después de llorar en mi puerta. Sus ojos se desviaron. No fue lo que parecía. No, dije, fue exactamente lo que parecía. Y ni siquiera intentabas ocultarlo. Me enviaste una foto. Se cruzó de brazos, como si intentara contener algo. ¿Dónde está ella? Preguntó, su voz de repente afilada. ¿Sofía? Está dentro, dije. Y no es la razón por la que todo esto se vino abajo. ¿Eres tú? Se acercó. Todavía te amo. Sé que me equivoqué, pero yo, no, interrumpí. Amas la versión de mí que se quedaría en silencio, que se lo tragaría todo solo para mantener la paz. Ese hombre ya no existe. Empezó a llorar. No lágrimas suaves, sino sollozos de cuerpo entero, temblorosos. Tenía miedo, Roberto. No sabía cómo arreglar lo que rompí, así que ataqué. Pensé que si me adelantaba a la historia, podría evitar que me odiaras. No te odio, dije simplemente. Pero tampoco te creo más. Se cubrió la boca, las lágrimas derramándose. Por favor, déjame entrar. Hablemos. Negué con la cabeza. Tus cosas están en el garaje. Empaquetadas. No falta nada. Dio un paso atrás tembloroso, como si mis palabras la golpearan más fuerte de lo que esperaba. ¿De verdad has terminado? Susurró.
Terminé en el momento en que convertiste nuestro dolor en una actuación pública. Me di la vuelta y abrí la puerta a medias. No vuelvas aquí. No así. No cerré la puerta de un portazo. Simplemente dejé que se cerrara detrás de mí. Dentro, la casa estaba quieta. Sofía salió lentamente del pasillo, con los brazos cruzados. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí. Por fin. Nos quedamos allí un momento. Sin prisa, sin peso sobre nuestros hombros. Luego dije, ¿cenamos? Levantó la vista. Sí. Caminemos a algún sitio, dije. Un sitio sin recuerdos. Sofía cogió su chaqueta y salimos juntos por la puerta principal. Daniela todavía estaba en la entrada de coches, de pie junto a su vehículo como si no supiera a dónde ir. Nos observó, con los ojos vidriosos, la boca temblorosa. No dije una palabra. Tampoco Sofía. Simplemente caminamos por la acera, uno al lado del otro. El sonido de nuestros pasos, suave y constante. Detrás de nosotros, la puerta de un capítulo que debería haberse cerrado hace mucho tiempo, finalmente permaneció cerrada. El café estaba en silencio, ese tipo de silencio en el que nadie sentía la necesidad de hablar por encima de un susurro. Una lluvia ligera golpeaba las ventanas, lo suficientemente suave como para ser relajante. Una taza de café medio vacía calentaba mis manos mientras Sofía removía su té como si no tuviera otro lugar donde estar. La miré al otro lado de la mesa. Sus ojos ya no estaban a la defensiva, no esperaban el siguiente golpe. Bueno, dijo, eso fue intenso. Asentí. Todavía pensaba que tenía el control. Incluso después de todo. Sofía se reclinó en su asiento. Siempre lo hizo. Desde que éramos niñas, Daniela tenía esta forma de moldear la realidad a lo que ella necesitara que fuera. O te doblegabas a ello, o te convertías en el villano. Esbocé una ligera sonrisa. Supongo que ahora soy oficialmente el villano. Inclinó la cabeza. No. Simplemente eres el primero que no se inmutó. Hubo una larga pausa, del tipo que no se siente incómodo, solo honesto. Luego dijo en voz baja, gracias por defenderte. No solo por mí, por ti mismo. La miré a los ojos. Ya era hora. Sofía soltó una risa suave. Bueno, lo hiciste con pruebas y una venganza silenciosa. Honestamente, 10 de 10. Me reí por primera vez en lo que parecieron días. ¿Crees que fue venganza? No, dijo. Creo que fue claridad. Lo cual, para alguien como Daniela, es el peor tipo de castigo. Otro silencio se instaló entre nosotros, más suave esta vez. Afuera, un coche pasó lentamente, sus faros reflejándose en el cristal. Siempre pensó que podía controlar a todo el mundo, dijo Sofía. Y se le daba bien, además. Ya no, dije. La sonrisa de Sofía fue pequeña, pero segura. A ti no. No hicimos planes. No etiquetamos lo que era esto. Simplemente nos sentamos allí, dejando que el peso se levantara, dejando que el calor se asentara. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando por encima del hombro. Simplemente estaba aquí. Y eso era suficiente. La librería estaba casi vacía. Finales de diciembre en la Ciudad de México no trae nieve, pero trae una especie de quietud, aire fresco, pasos lentos y estanterías que parecen más silenciosas de alguna manera. Estaba hojeando un libro de tapa dura cerca de la ventana cuando oí una voz familiar detrás de mí. Roberto. Me giré. ¿Daniela? Se veía diferente. No peor, no mejor. Simplemente cambiada. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y un abrigo beige abrazaba su figura. En sus brazos llevaba un niño pequeño, tal vez de 1 año, envuelto en un suave azul, con los ojos grandes y curiosos. No llevaba anillo en el dedo. Nos quedamos allí un momento. 2 personas que una vez lo habían compartido todo, ahora inseguras de qué decir en voz alta.
Soltó una pequeña risa entrecortada. No pensé que me encontraría contigo. Asentí una vez. Ha pasado un tiempo. Miró al niño en sus brazos y sonrió con tristeza. Se llama Mateo. No pregunté de quién era. No lo necesitaba. Siempre pensé, tragó saliva. Siempre pensé que ese niño sería nuestro. Su voz se quebró suavemente en nuestro, como si no hubiera tenido la intención de decirlo en voz alta. O tal vez sí. No me apresuré a llenar el silencio. No dolió, no de la manera que podría haberlo hecho antes. Simplemente se instaló en el aire entre nosotros como el polvo atrapado en la luz del sol. Me miró de nuevo. Realmente me miró. Me equivoqué en tantas cosas. La miré a los ojos. Con calma. Sí. Un leve asentimiento. Acomodó al niño en sus brazos. Ahora estaba inquieto, girándose hacia su pecho. Debería irme, dijo, su voz más baja ahora. Necesita almorzar. Hice un pequeño y educado asentimiento. Cuídate. Dudó, como si quisiera decir algo más, pero luego lo dejó pasar. En su lugar, se dio la vuelta y salió lentamente por la puerta de cristal hacia el brillante sol de invierno. La observé por un segundo. Sin ira, sin amargura, solo paz. Luego me volví hacia la estantería. Algunos capítulos se cierran en silencio, pero se cierran de todos modos. Y ese fue el final de la historia. Si esta parte te llega, dale un me gusta al vídeo. Esa noche, después de la sorpresa de Daniela, Sofía se acostó temprano. Afirmó que era el libro lo que la había cansado, pero pude notar que su energía decayó en el momento en que sonó el timbre. Todavía pienso en el momento en que Daniela le mintió a su propia familia sobre Sofía solo para proteger la historia que intentaba vender.